El día de hoy tendremos la siguiente sesión referente a salud pública y tosferina. Nos acompaña con nosotros el doctor Alberto Juárez Lira, quien es licenciado médico cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en métodos estadísticos por el Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT-CONACYT, maestro en salud pública y doctor en ciencias de la salud por la Universidad Autónoma de Querétaro. También es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro, investigador con líneas de investigación en ciencias y datos de salud, integración, procesamiento, análisis y biolización de datos de salud, así como infecciones asociadas a la atención sanitaria. Para nosotros es un gran honor poder escuchar una ponencia por parte de él. Y bueno, adelante, doctor Alberto. Lo recibimos aquí en nuestra plataforma. Muchísimas gracias. Agradezco a los organizadores por la oportunidad de estar frente a ustedes. La invitación el tema del día de hoy tiene que ver con salud pública y tosferina, básicamente los retos actuales. Y vamos a hacer rápidamente pues, una serie de visualizaciones que tienen que ver con lo que otros investigadores y personas que se dedican pues, de lleno a esto proponen en el ámbito mundial y que muchas de estas cosas pueden ser retomadas en el ámbito local. Como ustedes bien saben, pues la tosferina es una infección respiratoria altamente contagiosa, por lo que la pertusis es su principal fuente de inicio de la enfermedad y tiene que ver con la producción de pues, las toxinas que este microorganismo produce. Clásicamente, pues se caracteriza por una tos crónica, paroxística, seguida de vómitos o un silbido inspiratorio muy característico en muchas ocasiones. En particular es de enorme importancia porque en niños pequeños puede desarrollar graves complicaciones como neumonía, cefalopatía y potencialmente la muerte. El diagnóstico generalmente se basa en la combinación de reconocimiento clínico y estudios especializados de laboratorio. En lo particular para tosferina, para que se dé este diagnóstico, tiene que haber obviamente una confirmación de justamente este patógeno, si no, queda como un síndrome. El tratamiento generalmente se describe que no afecta la evolución clínica. Sin embargo, la importancia del tratamiento oportuno tiene que ver con interrumpir la transmisión y pues se da a base de macrólidos. Entonces, en una diapositiva, pues es rápidamente un panorama general de la tosferina. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta enfermedad desde el punto de vista de la salud pública? Que es de lo que se va a centrar mi plática, mi charla con todos ustedes. Bueno, tiene que ver con el grado de afectación que produce a una gran cantidad de personas. Se estima que de 30 a 50 millones de personas cada año son afectadas por esta enfermedad y de ellos alrededor de 200,000, pues obviamente, lamentablemente fallecen, en general niños pequeños. Entonces, es una enfermedad de un alto impacto, tanto pues económico como social, como de muchas otras formas que se le pueda ver. Y aquí uno de los grandes, pues digamos, complejidades de esto es que si se sabe que es una enfermedad de alta importancia para la salud pública, pues obviamente tiene que ver con que también hay una vacuna efectiva para ello, que puede ser aplicada a todos los grupos de edad y que obviamente pues este sería su principal mecanismo para controlarla. Pero ¿cuál es el problema? Que, pues de acuerdo a estimaciones, alrededor del 80% de los niños solo reciben 3 dosis contra la zosterina y en general pocos adolescentes y adultos. Porque como vamos a ver en un segundo, muchas veces los esfuerzos de vacunación se centran en grupos prioritarios, lo cual está bien, pero se descuida a justamente este concepto de los portadores, que es donde podemos empezar a tener complicaciones. Entonces, este es el asunto con la tosferina. Ahora bien, ¿por qué? Pues digamos es también de enorme importancia por su capacidad de contagio. La tosferina, al mismo tiempo que el sarampión, es una de las grandes pues, enfermedades que tienen una gran capacidad de contagiar a una persona. Se estima que por cada persona enferma pudiera ser capaz de contagiar a 15 o a 17 personas, muy similar al sarampión, de 16 a 18 personas capaces de contagiarse, mucho más que la varicela, parotiditis, polio, rubella, etcétera. Entonces, esta es una de las grandes cosas que, pues obviamente tienen preocupación a nivel mundial.
la gran capacidad con la que se transmiten estas enfermedades, porque serían enfermedades muy limitadas si cada persona enferma no pudiera ser capaz de contagiar a alguien más. O sea, sí nos concentraríamos en los enfermos. El problema es esto, la gran capacidad de contagio de la enfermedad. Ahora bien, específicamente en México, para la semana epidemiológica número 10 de este año, vamos a hacer un pequeño recuento. En el 2024 hubo una totalidad de 25 casos en total reportados en todo el país. En lo que llevamos del 2025, para hombres y mujeres, tenemos 155 casos y 185 casos, lo que da un total de 340 casos a la semana 10. Los principales estados que pues, presentan, pues, digamos, las mayores frecuencias es el estado de Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, México y Nuevo León. Caso particular de Tlaxcala no se han reportado casos, pero obviamente lo que se prevé, las predicciones más confiables, es que los casos empiezan a aumentar y obviamente los estados empiezan a reportar cada vez más casos a medida que va pasando el tiempo. Esto es solamente en la semana epidemiológica número 10 y pues obviamente los casos están aumentando. Desde el punto de vista de salud pública, vamos a comentar, voy a presentar, digamos, cómo podremos visualizar los grandes retos que conlleva justamente este tipo de enfermedad. Voy a dividirlo, digamos, en 4 secciones. La primera de ellas tiene que ver con este asunto de la prevención primordial. Mantener mínimos los riesgos, como es en esencia, que sería esta prevención primordial. Porque no podemos eliminar los riesgos. Lo que sí podemos hacer es tratar de minimizarlos. Primer grande reto, la falta de políticas públicas para reducir la transmisión, porque este es el asunto. Más que el control de la enfermedad, el esfuerzo debería ser en reducir la transmisión y en particular en comunidades vulnerables. Hay que tomar en cuenta que este asunto de la rápida propagación de enfermedades respiratorias lo vivimos específicamente con el COVID-19, donde la desinformación, la falta de medidas respiratorias, la falta de muchas cosas hizo en evidencia que no solo en México, sino en el mundo no estamos preparados para esto. El gran problema con esto es que obviamente seguimos en muchos de los casos en las mismas circunstancias. La transmisión es la parte importante de este tipo de enfermedades que debemos combatir. Y en particular en esto de las comunidades vulnerables, pues tiene que ver obviamente con esta localización. ¿A qué le llamamos comunidad vulnerable? Solo pongamos como ejemplo que en una escuela, por ejemplo, en un espacio cerrado, pues hay una cantidad obviamente de infecciones respiratorias que se pueden transmitir entre pues, la población escolar. Si eso lo denominamos una comunidad vulnerable, entonces no tiene que ver con esfuerzos individuales de que las personas, en este caso los niños, los escolares, acudan a atención médica. Si definimos eso como una comunidad vulnerable, tendrían que acercarse los servicios a esas comunidades vulnerables. De lo contrario, pues obviamente va a seguir pasando lo que sigue ocurriendo, una alta transmisibilidad de enfermedades como esta, como es la zosterina. Entonces, ese es el primer gran reto. Segundo gran reto, la necesidad de campañas educativas. Aquí se menciona en particular para fomentar la vacunación, pero hay que entender que este asunto de la educación en salud, pues es una de las grandes áreas que por mucho tiempo se ha descuidado en nuestro país. Se da por sentado que transmitir un mensaje, llevar algún mensaje de algún tipo, ya es una educación efectiva. Y la verdad es que no. Hay muchas cosas que se pueden hacer para educar a las personas. Sin embargo, si no se reconoce esto como un gran reto, va a seguir pasando lo que ha ocurrido pues, a lo largo del tiempo, ¿no? Mensajes verticales, mensajes que pues, no encuentran un eco en la población, mensajes que obviamente no hay un receptor que los procese, que pues obviamente haga cambiar la expectativa de lo que estamos haciendo. Entonces, este asunto de la educación en salud, las campañas educativas en salud, pues es algo que no debemos dejar pasar. No solo es decir las cosas, es hacer que cambien las cosas con eso que se está tratando de transmitir. Tercer gran reto en este asunto de la prevención primordial, regulación insuficiente sobre la notificación obligatoria de casos de tosferina, sobre todo en adultos que podrían ser reservorios del patógeno. Hay que obviamente entender, y esto también es algo que quisiera yo abundar un poquito,
que en el Sistema Nacional de Salud clásicamente se ven a las instituciones públicas como parte del sistema, lo que sea el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud. Eso está bien, eso está, lo entendemos todos. Pero como parte del Sistema Nacional de Salud, también tenemos a los consultorios privados, a las clínicas privadas, a todos aquellos lugares donde pues hay una atención de las personas. El asunto con la notificación es eso, que todo el mundo da por sentado que los casos que estamos detectando son los únicos que hay, cuando la verdad es que no. Hay muchas oportunidades perdidas, hay una falta de regulación en muchos de los establecimientos que abren atención médica a las personas, en los cuales no hay una notificación. Hay lugares, hay clínicas, hay hospitales, sobre todo del ámbito privado, que nunca notifican. Y eso, pues obviamente, hay un enorme problema, un laguno de información con que, pues obviamente, las cosas pueden estar más graves de lo que realmente han estado. Esto hace una enorme importancia, sobre todo cuando justamente tenemos enfermedades como esta que empiezan a incrementar los casos. Esos son los casos detectados, pero es muy probable que haya un registro, subregistro por esta falta de regulación en la notificación. Cuarto gran reto de esta prevención primordial, el acceso desigual a la atención médica. Evidentemente, en nuestro país, en nuestras localidades, las oportunidades de atención médica pueden ser variadas y obviamente de diferentes posibilidades. Y esto es enormemente importante en enfermedades de importancia en salud pública, porque si básicamente estamos a la expectativa de que las personas acudan a la unidad de salud, por ejemplo, a atenderse, pues obviamente hay muchas otras personas que no van a acudir. Y esto crea un enorme problema, porque evidentemente hay enormes esfuerzos por atender toda una gran cantidad de población que no tiene acceso de forma, pues digamos, equitativo. Entonces, este asunto de la accesibilidad a los servicios de salud es un gran tema. No solo aplica para enfermedades transmitibles, o sea, aplica para cualquier otra enfermedad en el sistema nacional. Sin embargo, o sea, a pesar de que se reconoce como una problemática, como un reto, poco se hace para que estas desigualdades se disminuyan. Entonces, hay que tenerlo presente, hay que mencionarlo, hay que estudiarlo, hay que proponer alternativas para que pues, las cosas empiecen a cambiar. De lo contrario, esto va a continuar como un enorme reto que obviamente no podemos equilibrar. Quinto reto de la prevención primordial, la inversión. Aquí se habla específicamente de la vigilancia epidemiológica en tosferina, pero aplica para cualquier cuestión en materia de salud. Estamos claros que pues las políticas, lo que se marque como deseable por parte de las instituciones, organismos en salud, no va a llevar a la práctica efectiva de algo si no hay una inversión que lo sustente. Y eso también obviamente hay que entenderlo. No se trata del discurso. Si no hay los recursos suficientes para que el sistema opere, pues el sistema no va a operar. ¿Y cuál sistema? Pues el Sistema Nacional de Salud. Ahorita comentábamos, o sea, no solo son las instituciones públicas, son las instituciones privadas, no solo son ellas, son todos aquellos servicios, consultorios, por ejemplo, que donde una persona atiende a otra. Entonces, la inversión tiene que darse. De no darse, pues obviamente el panorama es muy sombrío, como hasta el momento sucede con muchas otras enfermedades, pero ahorita a propósito de la tosferina, lo que podemos seguir adelantando es que los casos van a ir aumentando. De hecho, ya para muchos efectos principales ya se está considerando una epidemia lo que está ocurriendo en nuestro país. Ok, esto tiene que ver con la prevención primordial. Prevención primaria, entendiéndola como la reducción de los casos nuevos. ¿Qué podemos mencionar como grandes retos en la prevención primaria? En primer lugar, hace un momento mencionábamos el asunto de las campañas educativas para reforzar la vacunación, pero en este punto voy a referirme específicamente a los bajos niveles de vacunación, tanto de grupos vulnerables, población objetivo, pero en particular ahorita voy a hacer énfasis en adolescentes y adultos, porque como estábamos comentando, sobre todo los adultos podrían ser reservorios de la enfermedad. ¿De qué serviría tener una población vulnerable protegida si el reservorio sigue activo? Entonces, yo sé, estamos claros que esto también tiene que ver con el punto anterior, dinero. Las vacunas cuestan. Sin embargo, si no se canalizan adecuadamente los recursos,
es posible que estos niveles bajos de vacunación sigan persistiendo y obviamente muchas de estas enfermedades que antes eran controladas con pues, un sistema de salud efectivo en materia de vacunación, pues vuelven a aparecer. Enfermedades que ya habían estado controladas en el pasado vuelven a aparecer. Y esto es particularmente importante hablando de una población en particular, los profesionales de la salud. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestro esquema completo? ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestro esquema de vacunación, por ejemplo, de la tosferina actualizado? No se trata de que seamos o no una población prioritaria. Se trata de que muchos de nosotros estamos en nuestras manos atendiendo a población vulnerable, como por ejemplo pueden ser lactantes, y este es el enorme problema que la falta de bajos niveles de vacunación no solo tiene que ver con estos niños pequeños que no son llevados o sí son llevados a vacunarse, sino tiene que ver con, nuevamente, insistir en cortar las cadenas de transmisión. Ese es el asunto. Séptimo reto, en este caso de la prevención primaria, mejorar las vacunas. La vacuna de la tosferina, hay publicaciones que mencionan que tiene una efectividad que ronda entre el 70 o 88% de efectividad. Es decir, podríamos tener mejores vacunas, más efectivas y de mayor duración, sí, pero aquí queda implícito que para poder lograr eso, se necesita entender que esto sea una prioridad. De no sentirse que exista una prioridad con esto, pues obviamente las vacunas van a seguir siendo las mismas. El asunto es que podrían mejorarse como parte de un objetivo, como parte de un reto para obviamente tener mejores vacunas. Y en este asunto de las vacunas, obviamente, aquí también está otro gran reto que tiene que ver con la revacunación. Hay que entender que una persona puede llevar a un niño pequeño a vacunarse, pero el gran problema no es la primera dosis, que por la parte del sistema nacional se capta y se vacuna. El gran reto tiene que ver con la segunda, tercera dosis, por ejemplo, en este asunto de la revacunación. Hay oportunidades perdidas cada vez que, pues obviamente no captamos a las personas que necesitan ser vacunadas, a los pacientes que necesitan ser vacunados. Y esto obviamente también lleva a replantear la forma en que se están haciendo las cosas. Nuevamente insistir, hasta el momento, la mejor estrategia que se tiene es ser receptores de una población que pues obviamente va a demandar atención. Sin embargo, si ese modelo no cambia, si solo somos receptores, pues hay muchas personas que no acuden a alguna unidad del sistema nacional. Y obviamente, ¿qué pasa con esas personas? Pues se convierten en reservorios, empieza a circular, en este caso, patógenos de alta transmisibilidad, empieza a haber infecciones, etcétera, etcétera. Entonces, este asunto, tanto de mejorar las vacunas como la revacunación, pues obviamente tiene que ver con cambiar las estrategias. Es un enorme reto, sí, pero hay que tenerlo presente en primer lugar. Dos, hay que obviamente plantear, visualizar escenarios distintos. Siguiente reto que pudiéramos mencionar, este asunto de la confianza hacia las vacunas. Como ustedes bien saben, ha habido un enorme daño por campañas de desinformación, por movimientos incluso organizados de personas que van en contra de, pues obviamente, aplicarse vacunas como una política altamente efectiva y comprobada a lo largo de la historia que mejora la salud de las poblaciones. Para combatirlo, se tiene que tener alguna estrategia. Para combatirlo, no solo tiene que ver con esperar nuevamente a ser receptores en alguna unidad de salud. Este asunto de las campañas antivacunas ha ido creciendo enormemente y parece ser que, pues obviamente no tiene, pues obviamente un límite. El problema sigue creciendo, el problema está aumentando cada vez más. Y si no se hace algo al respecto, el día de mañana pudiéramos estar ante panoramas más tremendos, porque ahorita estamos hablando de tosferina, sarampión, por ejemplo, pero el día de mañana podría ser otro tipo de enfermedades que pues en el pasado nos sentiremos como una necesidad, como un reto en la salud pública. Entonces, hay que hacer algo, porque el problema está creciendo cada vez más. Siguiente reto de la prevención primaria tiene que ver con, obviamente, hacer uso de otras opciones que quizá no están marcadas en el radar,
como por ejemplo este asunto de las vacunas intranasales para tosferina. Hay que entender que obviamente muchas personas podrían, entre otras cosas, los motivos de no vacunarse o revacunarse o tener, pues, digamos, sus esquemas completos por este asunto obviamente de la aplicación. Las vacunas intranasales, no solo para tosferina, sino para muchas otras enfermedades, están demostrando una enorme efectividad. Faltan obviamente estudios, falta obviamente comprobar si son, pues digamos, vacunas equivalentes. Sin embargo, este es el asunto. Si no lo planteamos como un reto, la aplicación a ciertas personas, a ciertas condiciones, a ciertos sectores como parte de una política integral en salud, pues obviamente nunca se van a tener, pues en este caso, en el país, en el sistema nacional. Pero aquí hay que como contar que en muchas partes del mundo se están usando. En muchas partes del mundo hay historias obviamente que podrían estar demostrando éxitos, al menos parciales, en la aplicación de otro tipo de vacunas para obviamente tener coberturas pues muchas más amplias. Entonces, con esos 5 retos podemos mencionar el asunto de la prevención primaria, reducir los casos nuevos. ¿Qué pudiéramos mencionar acerca de la prevención secundaria? Que tiene que ver con el diagnóstico y tratamiento temprano. Bueno, uno de los grandes retos en este asunto es la falta de acceso a pruebas rápidas para tosferina en atención primaria. En muchas otras partes del mundo, esto es una política habitual. En México no. Y por lo tanto es un reto actual en nuestro país. Las pruebas rápidas, como cualquier otra prueba, tienen un grado de sensibilidad y especificidad, pues obviamente estipulado. Sin embargo, esta podría ser un mecanismo, pues altamente efectivo desde el punto de vista de salud pública a usarse para, pues, una detección precoz, una detección masiva, lo que se conoce como tamizaje o screening. Entonces, las pruebas rápidas en la atención primaria podrían ser una herramienta, solo es eso, una herramienta en las posibilidades de atención hacia las personas con respecto a estos tipos de enfermedades. Segundo reto de la prevención secundaria, mejorar los criterios diagnósticos ante síntomas como por ejemplo puede ser la tos prolongada. Es evidente que hay muchas enfermedades que se pudieran confundir en la atención a las personas. Sin embargo, se deben tener protocolos de actuación ante criterios que pudieran ser marcados como prioritarios. Es importante, obviamente, entender que una tos prolongada podría ser, obviamente, consecuencia de una historia natural de la enfermedad, de otra enfermedad vírica no letal. Sin embargo, podría ser también, o sea, sinónimo de otra cosa, y ante esto se tendrían que tener protocolos de actuación claramente establecidos. El problema es ese. El problema es que se deja criterio individual y obviamente aquí hay una enorme variabilidad en cuanto a la respuesta de la atención médica, particularmente clínica, en estos casos que pues obviamente se están presentando. Anteriormente, obviamente, no tuviéramos que pensar, por ejemplo, en tosferina o en ese tipo de enfermedades respiratorias, pero hoy sí. Y es evidente que necesitamos tener claro cuáles serían las respuestas ante esto. Ustedes lo saben que, pues, bajo este concepto le ha puesto muchos nombres, rutas clínicas, vías clínicas, muchas, pues, digamos, formas en las que se establece cuál es el actuar, la ruta de acción del profesional de salud ante estos pues, signos y síntomas que presentan las personas. Entonces, la tos prolongada por sí solo es un reto diagnóstico, pero hay que tener algún tipo de criterio, algún tipo de actuar que debemos tener presente. Siguiendo con los retos en prevención secundaria, tiene que ver también con el uso de herramientas tecnológicas, específicamente la inteligencia artificial. Y es que hay cada vez mayor evidencia de que la inteligencia artificial puede ser obviamente una herramienta útil para el ámbito de la salud. Obviamente hay muchas cosas que podemos marcar como áreas de oportunidad, o sea, no todo es útil, pero si podemos obviamente ir utilizando lo mejor que nos da la tecnología para mejorar los resultados en el área de la salud, pudiera obviamente ser, pues digamos, bastante importante. De hecho,
La referencia que le estoy presentando, por ejemplo, habla sobre pues un sistema de inteligencia artificial que obviamente va a evaluar ciertas cosas, ciertos signos y síntomas en las personas que son objeto de estudio. Ya sé que para esto nuevamente, o sea, tenemos el asunto de los recursos, ¿quién los va a poner? ¿Cómo se va a hacer? Pero el asunto, como ustedes lo sabrán, es que cada vez hay una mayor sociabilización del uso de la inteligencia artificial dentro de la población. Cada vez hay más personas con acceso a un celular, por ejemplo, y ese celular con acceso a Internet y eventualmente ese acceso a Internet a una inteligencia artificial que cada vez obviamente está poniendo pues, las cosas en perspectiva, porque anteriormente era mucho más difícil, pues, digamos, hacer cualquier cosa. Hoy cada vez es más sencillo hacer las cosas con el uso de inteligencia artificial, pero aquí el asunto es eso, o sea, canalizar lo que ya tenemos o los recursos que pudiéramos disponer de inteligencia artificial específicamente para ciertas cosas. Aquí lo de inteligencia artificial, como se propone, es como un sistema de monitoreo, como un sistema puede ser también de notificación oportuna. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial. Se abren campos nuevos. Muchos de nosotros no somos expertos en esto. Obviamente es un avance que cobra cada vez mayor, que hay cada vez más, em, pues cosas obviamente por aprender, por saber. Cada vez que nosotros nos capacitamos en algo, ya las cosas han cambiado. Sí, pero este es el mundo que actualmente vivimos, un mundo de un crecimiento tecnológico realmente impresionante. Entonces, el área de la salud no debería de quedarse atrás. Hay que aprovechar estos recursos que cada vez están apareciendo masivamente entre la población. Siguiente reto de una prevención secundaria. El asunto con los casos atípicos, en particular en adolescentes y adultos. Ya comentábamos que muchos de los esfuerzos que pues obviamente suceden en las personas, tiene que ver con poblaciones vulnerables, por ejemplo, menores de 5 años. Ahí están enfocados los esfuerzos, sí está bien, pero en el caso de los adolescentes adultos, este asunto de los reservorios, este asunto de casos atípicos de enfermedades respiratorias con diferente sintomatología, es también importantísimo. Y vuelvan a hacer el énfasis en que el objetivo principal en este tipo de enfermedades es cortar las cadenas de transmisión. Si no priorizamos que los adolescentes y adultos podrían ser reservorios de una enfermedad altamente transmisible, pues obviamente los esfuerzos que nosotros hagamos en este tipo de enfermedades van a ser pues poco efectivos. El asunto de los casos atípicos, como cualquier otra patología en el ámbito de la salud, pues merece un tema aparte. Sin embargo, esto es lo que se presenta día a día en la atención médica. Hay obviamente casos que corresponden a lo que dice la literatura, sí tal cual los signos y síntomas, pero muchos de ellos no son así. Muchos de ellos obviamente tienen que ver con otras características o características que no son típicas. Y nuevamente está el asunto de tener una ruta crítica de actuación. Debemos apegarnos a algún protocolo que nos ayude no solo con los casos típicos, sino también con los atípicos. Esto es un reto también, no solo para esta enfermedad tosferina, sino para cualquier otra, pero que no debemos de tener en vista, que es un reto tener claro que esto obviamente podría mejorar mucho más, no solo el diagnóstico, sino el tratamiento oportuno. Y como último reto de la prevención secundaria, tendría obviamente que ver con el diagnóstico cuando, pues obviamente no es oportuno por el asunto de las coinfecciones. El COVID-19 nos demostró que obviamente las infecciones respiratorias, en este caso virales, podrían obviamente coexistir en una persona. Una persona podría tener COVID, podría tener otro tipo de enfermedad viral, etcétera. Entonces, el asunto con las enfermedades, lamentablemente, pues es que no tienen a veces presentaciones únicas. Las coinfecciones obviamente pueden hacer que la sintomatología aumente. Las coinfecciones obviamente pueden hacer que el diagnóstico sea, pues digamos, diferente para otro tipo de patología. Pero el asunto de las confecciones tiene que ver obviamente con pensar que una persona obviamente le puede dar no solo una, sino muchas otras enfermedades al mismo tiempo. Entonces, hay que tenerlo presente, hay que tener nuevamente criterios de actuación, porque este asunto de las confecciones pasa desapercibido.
sobre todo en las instituciones públicas, cuando se tiene que poner un diagnóstico clínico, ustedes obviamente sabrán que pues muchas veces solamente hay una opción de diagnóstico, ¿no? O sea, ¿por qué viene la persona por tal diagnóstico? Bueno, sí, podría ser el diagnóstico principal, pero esa misma sintomatología que llevó a la persona a buscar atención médica puede ser obviamente que sea resultado de muchas otras cosas que estamos dejando pasar por alto. Entonces, este es un gran reto, un enorme reto que tiene que ver con la prevención secundaria, las coinfecciones. Finalmente, los grandes retos vistos desde la perspectiva de la salud pública en esta última sección tiene que ver con la prevención terciaria, la reducción de secuelas y discapacidades. Y pues voy adelantando que este tipo de prevención es justo quizá una de las que menos atención reciben, porque muchas veces nos concentramos en el diagnóstico y tratamiento, prevención secundaria. En algunos casos, pues hay los esfuerzos focalizados en prevención primaria, pero la prevención primordial y la prevención terciaria son los dos tipos de prevención que muchas veces no se toman en cuenta, al menos en la generación de políticas. Veamos algunos retos. El acceso a tratamientos, específicamente en unidades de mayor complejidad. Obviamente, cuando una persona ha pasado de nivel de atención por la complejidad de su enfermedad, de sus padecimientos, se supone que es porque ese el siguiente nivel, un segundo o tercer nivel, tiene mayores capacidades resolutivas. Ustedes obviamente pues sabrán como yo que lamentablemente pues en todo el país hay una enorme falta de recursos que ha hecho que pues las instituciones pues obviamente tengan que hacer otro tipo de estrategias con la atención de las personas. Pero este es el asunto. O sea, de nada sirve tener un hospital de segundo y tercer nivel si no puede atender estas necesidades de segundo y tercer nivel. Entonces, obviamente aquí faltan nuevamente muchas otras cosas, políticas efectivas, recursos asignados, etcétera. Pero es un gran reto, o sea, no lo podemos obviar, no depende de nosotros, sí, efectivamente, pero es un gran reto que se tiene que marcar en la agenda nacional porque de eso se trata un sistema nacional, en este caso dividido por niveles de atención. Un primer nivel que tiene ciertas capacidades, un segundo nivel que tiene ciertas capacidades y un tercer nivel que debería tener ciertas otras capacidades. Entonces, el acceso a esto, pues obviamente puede ser de manera insuficiente. Siguiente reto de, en este caso, la prevención terciaria, el asunto de las secuelas respiratorias. Ahorita estamos hablando de una enfermedad que es la tosferina, pero esto ha sucedido igual, por ejemplo, con el asunto de COVID. Este, pues hay muchas personas, mucha enorme cantidad de personas que tienen secuelas. Las secuelas pueden ser mínimas o pueden ser obviamente más graves. Sin embargo, no hay un monitoreo de ello. O sea, si una persona quedó con secuelas, pues para el sistema, o sea, no importa, porque va a ser atendida quizá por la secuela, pero no se le da importancia que esa secuela quizá pudo haber tenido un mejor pronóstico si obviamente hubiéramos hecho cosas con anticipación. Entonces, este asunto de las secuelas pues nuevamente menciono, o sea, tiene que ver con la tosferina, pero en realidad tiene que ver con todas las enfermedades respiratorias. Muchas de las enfermedades respiratorias están produciendo secuelas, cada vez mayores, cada vez más. Entonces, hay que hacer algo con respecto a esto, porque dentro de una de las secuelas tiene que ver con este asunto de que cuando son graves, debe haber una rehabilitación. El asunto de la rehabilitación pulmonar, pues obviamente puede ser un asunto costoso, puede ser un asunto de largo tiempo, puede ser un asunto que crea algún tipo de incapacidad en las personas. Pero también alguien lo tiene que entender, porque si no se atiende, lo único que está sucediendo es, pues que obviamente genera mayores gastos al Sistema Nacional de Salud. En primer lugar, porque no se tenía tiempo. En segundo lugar, porque no hubo un tratamiento oportuno. En tercer lugar, porque hay secuelas. Y en cuarto lugar, en este caso, porque quizá necesita otro tipo de servicios más especializados, que involucran más tiempo, que involucran más recursos. Entonces, es un enorme reto, sí, pero hay que tenerlo presente porque este tipo de enfermedades no solo son una simple catarro, una simple gripa, o sea, pueden dejar secuelas. Y de no tener, obviamente, claro este panorama, pues lo que está sucediendo es que cada vez hay una mayor, número, una mayor proporción de personas que está padeciendo esto y que demanda, obviamente, mayores atenciones en el sistema de salud.
Un siguiente reto de la prevención terciaria tiene que ver con los estudios, con la investigación. Aquí sí yo pongo ante ustedes este asunto de la calidad de vida. La calidad de vida a largo plazo, porque obviamente pues muchas veces estamos pues, absortos en la atención inmediata, en la atención que pues en este caso está demandando la persona. Pero ¿qué pasa con esa persona? El día de mañana ha quedado con una secuela, ha quedado con una incapacidad parcial, por ejemplo, pulmonar. ¿Qué va a pasar o sea, el día de mañana a largo plazo con esa persona? Esa persona va a ser dependiente esa persona requiere otro tipo de atención, esa persona requiere otro tipo de servicios. Entonces, hay muchas posibilidades investigativas en esto, pero no se están haciendo. O sea, muchas de estas cosas uno lo presupone, ¿no? Presupone que pues hay un impacto en la calidad de vida, un impacto en el sistema, un impacto en, pues obviamente, la atención clínica. Sin embargo, no se está investigando y ese es un enorme reto. Y como último reto que yo quisiera comentar a ustedes, tiene que ver también con un tema de investigación, pero que pues obviamente tiene que ver también con ampliar el panorama, las nuevas cosas que se pueden hacer. Aquí hablo de, por ejemplo, específicamente nuevos tratamientos, como por ejemplo el uso de inmunomoduladores para la tosferina. Como todo en salud, pues obviamente uno tiene que tener protocolos los cuales obviamente tienen un alcance en las respuestas que nos podemos nosotros obtener. Pero este es el asunto. Alguien tiene que hacerlos. Y normalmente, como pues, lamentablemente sucede en nuestro país, ese alguien es pues personas de otros países, ese alguien tiene que ver con otras latitudes, ese alguien tiene que ver con otras cosas que son aplicables para pues ese grupo geográfico en el que se están desenvolviendo. Pero nosotros en México es una de las cosas que adolecemos. No hay investigación, no hay mucha investigación clínica. Y me refiero a investigación clínica como estas respuestas que se necesitan para una mejor atención a pues, personas, a pacientes, a tratamientos, a diagnósticos y a cualquier otro ámbito que nosotros podemos nosotros entender. Entonces, el asunto de la investigación, pues es porque obviamente es algo que nos podría dar luz, podría ayudar, podría obviamente mejorar mucha de la atención clínica que nosotros estamos brindando a los pacientes. ¿Qué puedo mencionar yo como conclusión de esta charla que he tenido ante ustedes? Podría mencionar en primer lugar que hay toda una enorme oportunidad en lo relacionado a vacunas en todos los niveles de la sociedad, en todos. Porque ahorita, cuando mencioné vacunas, estoy seguro que más de alguno de ustedes pensó en aquella persona que no acude a vacunarse. Sí, o sea, esa podría ser una persona. Pero también pasa con políticos que toman la decisión de que las vacunas pues, no son prioritarias. Pues como ustedes saben, se ha retomado la noticia de que pues, los sistemas nacionales de vacunación se van a retomar. O sea, en primer lugar, que muy buena noticia, sí, pero también cabe la reflexión, o sea, ¿por qué dejar de hacerse? El asunto de las vacunas es un enorme reto en todos los niveles políticos, económicos, educativos, de la sociedad, etcétera, etcétera. No es un tema menor, no es un tema menor. Vuelvo otra vez a insistir que está ganando cada vez más auge este asunto de los antivacunas. Entonces, no es un asunto menor, no se trata de solamente decretarlo, o sea, que ahora sí se hace esto, ahora no se hace esto, sino hay unas enormes implicaciones en todo ese tipo de decisiones que se tienen en el país. Y nosotros podemos adelantar que una vez que se retomen las semanas nacionales de vacunación, evidentemente los resultados, los efectos que se tengan de eso no van a ser inmediatos. Van a tardar años, quizá 2, 3 años, en que veamos resultados de esas primeras semanas nacionales de vacunación que se retomen. Pero ese es el asunto. O sea, el tiempo nos gana. Hay muchas cosas que pues, se tienen que poner bajo la perspectiva de lo que tenemos que hacer en torno a las vacunas. Una segunda conclusión podría ser este asunto del diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. Como ustedes saben, hay muchas cosas que obviamente se hacen en otras latitudes, en otras regiones, que no se hacen en México. Pero ese es el asunto.
O sea, no se hacen, ¿por qué? Por falta de conocimiento, no se hacen porque por falta de efectividad probada, no se hacen por un asunto de decisión política. Entonces, yo no estoy diciendo que hacer algo, pues podría ser lo mejor. Pudiéramos hacer muchas cosas como hasta el momento los hacemos, o sea, muchas, muchas cosas con los recursos limitados que tenemos. Pero el asunto del diagnóstico temprano y tratamiento oportuno es algo que debería marcarse como un enorme reto para toda la comunidad médica. No solo tiene que ver con hacer un diagnóstico en el momento que fuera, y no solo tiene que ver con dar un tratamiento en el momento que fuera. Aquí el factor tiempo es fundamental. Y máxime en este tipo de enfermedades que son altamente transmisibles y que tienen una mortalidad muy importante para la salud pública. Entonces, es una segunda conclusión que engloba muchas cosas, muchas, muchas cosas, pero que es importante tenerlo presente. Y como tercera y última conclusión que yo les quiero comentar, pues tiene que ver con este asunto de la investigación. Tradicionalmente se piensa que la investigación solo se tiene que hacer en centros especializados para investigación o que las investigaciones son para solo ciertas personas que realizan esa actividad, ¿no? Sí, es cierto que hay personas dedicadas netamente 100% a la investigación, pero hay una enorme necesidad, una enorme ventana de oportunidad para hacer investigación clínica. Ustedes en sus ámbitos de competencia, en sus ámbitos de actuación profesional, pueden y podrían hacer investigación clínica. Obviamente, hay una parte quizá que se requiera de capacitación inicial. No se necesita, digamos, grandes cosas para pues, entender la lógica o una investigación propiamente dicha. Se necesita empezar. Lo que les puedo adelantar es que la primera investigación que uno hace, pues no va a ser la mejor. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando hagamos la segunda, y la tercera, y la cuarta. Y nos demos cuenta de, obviamente, las áreas de oportunidad que dejamos pasar. Pero eso no importa, es parte del crecimiento profesional de las personas. Ahora, ¿por qué estoy haciendo énfasis en la investigación clínica? Porque nosotros, desde el ámbito, por ejemplo, educativo, pudiéramos o quisiéramos hacer investigación clínica, pero no tenemos la oportunidad que tienen ustedes, la atención ante pacientes. Esa es la enorme diferencia de la investigación básica o investigación epidemiológica con respecto a la investigación clínica, la oportunidad de estar ante pacientes. Entonces, es algo que es prioritario, es algo que se pudiera realizar, es algo que, pues obviamente, debería enamorar a las personas por poder tener respuestas a su práctica cotidiana en el área de la salud. Pero obviamente, como insistir, tiene que ver con un nuevo reto global que implica muchas cosas. Efectivamente, acomodar agenda, acomodar espacios, una capacitación quizá inicial, etcétera, etcétera. Y es que este asunto de las investigaciones está cada vez más en boca de todas las personas. Incluso se está socializando, obviamente, algo que pues obviamente puede aparecer en portadas de revistas, en anuncios publicitarios, pues, incluso programas de ocasión. O sea, sí, cada vez hay un enorme y mayor interés por los resultados de las investigaciones. Obviamente, hay una enorme ventana de oportunidad ahí. Sin embargo, hay que aprovecharlo. Porque recuerden que ante la expectativa que generan pues, estos temas en las personas, en la población, si no se ocupa con respuestas científicas, se ocupa con, obviamente, ideas y, pues, obviamente, constructos que no responden a la ciencia, sino con otras cosas. Entonces, hay que ocupar esos espacios con ciencia. Y esa sería, digamos, la propuesta que yo aquí les dejo como conclusión. Finalmente, de mi parte, pues esos fueron los retos que yo les puedo presentar de salud pública y tosferina, no sin antes comentarles que pues su servidor tiene ciertas líneas de investigación que son de mi interés, que tiene que ver con este asunto de la ciencia de datos y salud, donde pues me he capacitado para pues obviamente poder procesar cierto tipo de información y presentarla, con eso también de las infecciones asociadas a la atención sanitaria, y que en ese sentido pues obviamente estoy a sus órdenes con este asunto de las colaboraciones. Una de las cosas que dejó enormemente, pues digamos, la oportunidad del COVID es que justamente esto que hacemos a distancia lo podemos hacer una práctica habitual.
Ya no necesitamos estar obviamente en persona para poder hacer en este caso colaboraciones, para hacer equipo, para poder sumar esfuerzos, experiencias, profesiones y hacer que las cosas resulten. De mi parte, obviamente, me pongo a sus órdenes. Muchísimas gracias por su atención y eso es todo en este momento. Muy buenas noches. Me gustaría aportar si alguien tiene alguna pregunta, doctor. ¿Tiene tiempo para preguntas? Sí, claro, 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 a sus órdenes. Si alguien quiere hacerla directamente o a través del chat. Bueno, aquí la doctora Maciel dice que felicidades, excelente ponencia, doctor, muchas gracias. La doctora Danae Pérez López, excelente conferencia. Saludos. Y bueno, pues no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Eh, a mí me resta compartirle a nombre de la asociación este, su constancia, doctor Alberto Juárez Lira, por esta brillante ponencia, sesión virtual de salud pública y tosferina, retos actuales. Sabemos que ahorita, bueno, como lo acaba de mencionar, doctor, es un tema importante, se está considerando ya una epidemia y, bueno, un tema emergente que nosotros como médicos de primer nivel debemos de estar actualizados en el manejo de esta enfermedad. Como usted lo menciona, bueno, hay cosas que de políticas públicas que, bueno, no están en nuestras manos poder cambiar. Sin embargo, tener las mejores herramientas para darles la mejor atención a nuestros pacientes y, bueno, como sobre todo, pues el cortar las cadenas de transmisión, que ese es nuestro quehacer en el primer nivel, ¿no, doctor? Pues estamos muy agradecidos con usted y esperemos más adelante poder contar con usted en alguna otra ponencia. Le agradecemos mucho a nombre de la Asociación de Médicos Especialistas en Medicina Familiar del Estado de Tlaxcala, que nos haya compartido su conocimiento sobre este tema, doctor. Muchas gracias y gusto en colaborar en el futuro. Claro que sí. Pues podemos dar un anuncio parroquial. Sé que ahorita muchos socios se quedaron sin ver el tema, tuvimos problemas para transmitirlo en otras ocasiones al ingresar, cuando son más de 100 asistentes, en automático les mandamos la liga para que sea transmitido en vía YouTube. Vamos a tener otra ponencia, estamos viendo si probablemente sea en el fin de semana para ver algo más, en esta ocasión fue teórico, tal vez algo más práctico para lo que vamos a hacer en medicina familiar, qué formatos llenar en la consulta de medicina familiar, cómo, cómo estudiar, cómo hacer el estudio de casos, qué estudio epidemiológico hacer y algo más práctico para que los compañeros que trabajamos en el sector salud pública, tanto en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, tengamos el conocimiento más fresco y sea más práctico y dinámico para nosotros el poder llenar estos formatos y por qué hacerlos, cuál es el objetivo de hacer estos estudios. Le agradecemos mucho, doctor, y pues ya creo que no sé si haya alguna otra pregunta. Aquí nos acaba de decir la doctora, bueno, el doctor Alan, en los casos antivacunas, ¿cómo podemos persuadir en su aplicación? En el caso del tema de antivacunas es enormemente complejo, pero yo diría que conciencia y más ciencia. Hay un artículo que ya fue retractado hace algún tiempo, que fue el origen de todo esto. Se mencionaba que ciertas vacunas bajo ciertas condiciones podrían estar asociadas a autismo. Salió publicado en una revista de alto impacto a nivel científico hace varios años, y ese fue el inicio de todo este sistema antivacuna. Bueno, ese artículo ya fue retractado, es decir, ya se dijo que no era cierto, que los datos eran falseados, que pues, obviamente los investigadores que lo publicaron habían mentido, pero el daño ya estaba hecho, o sea, inició todo un movimiento antivacunas. ¿Qué podemos hacer ante ello? Nuevamente, ciencia y más ciencia.
sacar todas las evidencias sabidas y por haber que pues, las vacunas ofrecen. Como todas las terapias en el área de la salud, nada es 100% garantía. Sin embargo, sí podemos hablar de efectividades. ¿Qué pasaría si pues, una persona no está vacunada contra qué pasaría si una persona sí está vacunada? El asunto no es menor. Para obviamente hacer pues, eco en las respuestas de las personas, solo hace falta un rumor de yo escuché, a mí me dijeron, el primo de un amigo algo me dijo. Sí, y ante eso es muy complicado, o sea, es muy, muy complicado actuar. Pero nuevamente, no tenemos que, pues yo sugeriría, o sea, ponernos a discutir con las personas. Hay que demostrarlo, hay que mostrar las evidencias. Hay que, cada vez que, pues obviamente aparezca, pues alguna idea en ese sentido, antivacunas, pues tener las evidencias, demostrarle, bueno, mire, respeto como usted piensa, pero no es así. O sea, la ciencia dice cosas contrarias y pues hay que combatirla de esa forma. No es con quien, pues digamos, discuta más, sino es quien tiene las mejores evidencias con respecto al tema. Ok, doctor, ¿le puedo seguir leyendo? Gracias por la ponencia. ¿Recomienda aplicación de refuerzo en adolescentes? Sí, de hecho, eh, qué bueno que me hacen esa pregunta, porque la Asociación Mexicana de Vacunología, publica lo que sería un esquema ideal de vacunación. O sea, ideal de, pues no se hace así. Pero en el asunto de los refuerzos, todas las poblaciones, los grupos de edad son cubiertos. Es decir, el grupo de 10 a 19 años debería tener un refuerzo, por ejemplo, a los 10 años. El grupo de 20 a 60 años se supone que debería tener también una dosis de refuerzo cada 10 años. Igual pasa lo mismo con el asunto de los adultos mayores de 60 y más, un refuerzo cada 10 años. Entonces, si lo pensamos, o sea, de forma ideal, este asunto de la revacunación, sí, o sea, las dosis en niños pequeños, como está su esquema, en menores de un año y con último refuerzo a los 4 o 6 años, y a partir de ahí, cada 10 años estarse revacunando una dosis de difteria, tosferina y tétanos. O sea, eso sería lo ideal. ¿Quién lo hace? Pues no lo hacen. De hecho, a veces las dosis solamente en adultos es para mujeres embarazadas, por ejemplo. Pero en un esquema ideal, cada 10 años debería ser justamente lo que uno debería estarse poniendo de vacuna en caso particular de esta enfermedad, tosferina. Ok, doctor. Bueno, ¿cómo hacer para que en el primer nivel de atención se realicen pruebas rápidas? Pues es una enorme pregunta, porque tomen en cuenta que aquí tendría que ver con costo-beneficio. Porque más de un administrador en el área de la salud diría que pues eso es costoso. Sí, pero es más costoso no tenerlas y pues, nuevamente repetir, o sea, están ahí. Y no sé si ustedes pues estén enterados, pero muchas veces las famosas licitaciones o cómo adquieren los insumos las instituciones de salud tienen que ver con un encargado, una persona que ni siquiera es del área de la salud. No estoy demeritando profesiones, pero por ejemplo, o sea, está ahí un ingeniero o X persona y ¿qué va a pedir? Pues lo pide lo que el último año se pidió. Entonces, no hay una persona que le indique que estas podrían ser las prioridades. Entonces, yo más bien diría eso, ¿no? De que en primer lugar tenemos que comprometernos en esas cosas si es que queremos que las cosas cambien. El hecho de que se pidan insumos depende de alguien. Conocemos a ese alguien en nuestra área, de quién depende esa decisión. Y dependiendo obviamente de, una vez que ya lo ubiquemos, pues hay que entrarle a cómo podemos hacer que estos recursos aparezcan. Porque nuevamente, como les comento, muchas veces lo que se solicita de insumos, en este caso de vacunas, tiene que ver por tradición. Pues así se les van pidiendo y esto es lo que voy a seguir pidiendo. Pero son las mejores, es la mejor marca, son los mejores requerimientos, podremos adquirir otra más, etcétera, etcétera. Hay que pues comprometerse un poquito más, o sea, si queremos que esto cambie, con esas áreas que son las que adquieren los insumos de vacunas. Ok. Otra pregunta. ¿Tendrá alguna relación con la tosferina las infecciones respiratorias que estuvimos observando en los meses de enero y febrero con tos persistente con duración de más de 6 semanas? Muy seguramente sí. ¿Y cuál es aquí también el enorme problema? La falta de detección. Porque lamentablemente solo son unos cuantos laboratorios los autorizados en el país para hacer justamente esta comprobación por laboratorio de las enfermedades.
muchas de estas muestras no llegan a esos laboratorios. Entonces, muchos de estos casos muy seguramente debieron haber sido también con portosferina. Y es lo que comentábamos, que hay un subregistro. Lo estamos viendo ahorita hasta semana 10, 340 casos, pero muy seguramente hay muchos más. Entonces, sí, esto empezó hace pues algunos meses ya, y es probable que obviamente esos casos que nosotros veíamos de pacientes con tal sintomatología corresponden a tosferina. Y lo que podemos ir pronosticando es que se van a ir presentando cada vez más. Entonces, aunque oficialmente no se hayan registrado casos, por ejemplo, en el estado de Tlaxcala, probablemente ya esté circulando pues ahí la enfermedad. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado con eso porque los diagnósticos tardan al concentrarse en laboratorios de referencia que muchas veces no tienen a su disponibilidad todas las muestras de pacientes que están siendo atendidos. Muy bien, doctor. Pues la doctora Gema Guadalupe Más Paredes nos quiere hacer una pregunta. Tiene su mano levantada. Adelante, doctora. Sí, hola, buenas noches. Dando un poco sobre los antivacunas, fue hace 20 años que se le atribuyó la vacunación al autismo, porque se supone que a los 2 años era cuando se presentaban los síntomas y es asociada a la vacuna que se ponía a los 2 años. Y eso, bueno, ya fue refutado y en realidad ya es muy poca la gente antivacunas, más bien son los veganos y en realidad son muy pocos. Lo que sí podría hacerse y sí es de preocupar es que realmente han persistido las, los casos de tos continua, incluso sibilante o eh, eh, característica de la tosferina, no tan grave, pero a lo mejor sería un tipo más leve o mutante, porque, bueno, tosferina como tal, afortunadamente por las campañas de vacunación en niños, ya no se presenta tanto en adultos. Sin embargo, con lo que está diciendo, bueno, pues los reservorios pudieran estar en adultos y debería de empezarse a hacer peticiones por medio de epidemiología, por medio de medicina familiar, ante sospechas, y sobre todo porque si ya se está volviendo en pandemia, pues llevarlo otra vez a políticas públicas para que no se vuelva otra vez en un problema para prevención terciaria, como estaba diciendo. Entonces, bueno, lo de antivacunas yo creo que no tiene ningún problema, eso no es una causante, pero sí, el problema es que los directivos, los que están hasta arriba, pudieran tener voz y voto para dejar que se hagan pruebas rápidas, así como el VAR, por ejemplo, que ese es obligatorio en en el primer nivel de atención, en todos los casos de tos, pero no para descartar tosferina, que ya es una enfermedad que está de vuelta. Esa sería mi aportación. Y cuando estuve en un puesto directivo, sí se me dijo, tú como funcionario público no tienes derecho de usar tu criterio. Sin embargo, en grupo sí lo podemos impulsar y pues llevar a que se haga realidad. Muy bien. Pues no sé si alguien más desea alguna otra opinión. No veo más manos levantadas. Pues al parecer, doctor, aquí me faltó leer una pregunta. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de la tosferina aparte de la tos? Sí, bueno, los clásicos es una tos característica, así se describe. Fiebre, escurrimiento nasal, congestión nasal, puede provocar vómitos, fatiga extrema, sobre todo cuando la tos es de amplia duración. Eh, Básicamente es la tos, además obviamente de pues, cualquier otro síntoma respiratorio de cualquier otra enfermedad. Pero el asunto, como les comentaba también, es que tiene que ver con los casos atípicos. Puede haber casos de tosferina sin tos, y eso es, digamos, lo alarmante,
pues uno podría estar pensando en la enfermedad solamente con tos y algo más. Y bueno, sí, eso es lo clásico, pero hay casos atípicos donde no se presenta tos y pueden confundirse ahora sí con cualquier otro resfriado común o catarro común. Bueno, pues le agradecemos mucho su participación, doctor, y deseamos que tenga una excelente noche. Muchísimas gracias, a sus Muchas órdenes. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.